Muy buenas tardes. Hola, hola, hola. Se oye, ¿verdad? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal va la tarde? ¿Tenemos fuerzas? ¿Tenemos ganas? Yo he estado en el taller de Miguel Ángel y he salido con las pilas puestas. Lo que he salido es sin tiempo, porque dije voy a pasar y tengo una hora antes de la charla para repasar y al final he salido 10 minutos antes, ¿no? Como todos los del taller, ¿verdad? ¿Quién está en el taller? Así que levante la mano. No, espero que no se duerman porque yo no soy tan intenso, pero bueno. Pues vamos allá. Yo voy a hablar de cómo entender la nueva evangelización y los métodos. Yo soy una persona que, claro, no vengo pues como teólogo a hablar aquí porque doctores tiene la Iglesia y muy buenos, como siempre se dice. Y hemos tenido a don Xavier Morlans, que pues no solo es teólogo, es consultor y tiene encima un método, con lo cual es el pack completo. Y como yo no soy teólogo, yo me dedico a la práctica, me dedico a los cursos Alfa, que es una experiencia que ya han conocido algunos de evangelización a través de una metodología. Y yo, de alguna manera, a lo largo de todo el trabajo que hemos ido realizando en todos estos años, poco a poco fui dándome cuenta de que lo que nosotros hacíamos era una cosa que se llama nueva evangelización. A veces estamos demasiado fijados o obsesionados. Ah, ahora sí que suena. Antes no sonaba. Yo aquí hablando y nada. Vuelvo a empezar. Entonces yo no vuelvo a empezar. Bueno, estaba diciendo que a veces uno hace una cosa y claro, pues lo que hace, podía pensar que es lo mejor, podía caer en esa tentación y podía no darse cuenta de qué es lo genérico, dónde se encuadra aquello que hace. Y para mí el curso Alfa, que es un método y siempre decimos que si encontráramos uno mejor lo dejaríamos y nos dedicaríamos al otro mañana, es algo que me ha llevado a reflexionar muy profundamente acerca de la nueva evangelización. Tanto que, de alguna manera, cuando me llaman para hablar de Alfa, en vez de hablar de Alfa, me gusta más hablar de la nueva evangelización, porque Alfa se encuadra dentro de ella. Y hay veces que alguien me dice, oye, vente a presentarnos Alfa. Yo les digo, no, lo siento, hasta que no se entienda lo que es la nueva evangelización, de nada sirve explicar un método. Con lo cual, vamos a empezar primero por lo que es la nueva evangelización y después dejamos el final para Alfa. Así, yo no voy a hablar de mi libro, ¿no? Como parece que a veces pues es lo que nos gusta, ¿no? Los que tenemos que hablar en público. Por eso, la charla de hoy va a ser también una manera de continuidad con lo que se nos ha enseñado y también pues una presentación que tiene que ver con los métodos que hemos estado haciendo, pero es un paso para atrás. En vez de decir vamos a seguir dando pasos para adelante y cargándonos de cosas, vamos a reflexionar y aprender dónde encuadra todo esto, porque si aprendemos dónde encuadra, dónde tiene su lugar, nos ayudará mucho a poder caminar de la manera adecuada. Y para eso, estando aquí en Tenerife, no sé, nuestra historia con Tenerife, pues como familia hemos sido súper bien acogidos, hemos hablado de Alfa aquí, hemos compartido y nos sentimos muy como en casa. Y yo creo que es un lugar donde hay que abrir el corazón, ¿no? También, y es un poco a lo que invitan las gentes y su manera de acoger. Y de alguna manera yo voy a hablar más de sueños, de cosas que como que el Señor ha ido poniendo y que ha ido haciendo ver y de experiencias, en vez de hablar de mucha teología. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido una muy buena clase y un muy buen contenido en las primeras dos ponencias. De hecho, os voy a contar una pequeña historia, les voy a contar, ¿no? Una pequeña historia, que es la de que en el 2009, cuando yo me fui a trabajar para Alfa, dejé de ser abogado o cerré el despacho, me fui a Inglaterra, trabajé durante 4 meses en Holy Trinity Brompton, que es la iglesia de donde sale el curso Alfa, y volví a España dispuesto a trabajar a tiempo completo para el Evangelio, lo cual es una cosa muy rara siendo laico, ¿no? Un laico que trabaja para el Evangelio suele ser que trabaja para la diócesis o cosas así, ¿no? Pero evangelizar a tiempo completo, ¿qué es eso, no? En casa pues siempre te miran raro, ¿no? Y tus padres te dicen, bueno, pero tú, ¿qué pasa con tu carrera? ¿Qué pasa con tu vida, no? Tengo un amigo que le preguntan en su familia, bueno, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad, no? Y resulta que es el líder de una grandísima organización de oración en el mundo entero y en la familia le siguen preguntando que cuándo va a conseguir un trabajo de verdad. Bueno, el caso es que yo volví a España y fue un momento en el que yo ya sabía mucho de Alfa y estaba empezando a crecer en mí esta reflexión acerca de dónde encaja Alfa, ¿no? ¿Qué es lo que me hace descubrir Alfa? Y cayó en mis manos un libro que me dio Teresa Valero, que la conoce aquí don Xavier Morlans,
que se llamaba el primer anuncio, el eslabón perdido. El eslabón perdido. Y aquí tengo que hacer una confesión a don Xavier, y es que no me lo leí, me bastó con el título. Es que el título era todo lo que necesitaba, era el decir, efectivamente era esto. Y durante muchos años ese libro me sirvió mucho. Hasta que me empezaron a llamar para dar conferencias y dije, bueno, vamos a estudiar y es un buen manual también, vamos a profundizar. Y esto lo digo con un poco de sonrojo, pero es verdad que al principio me valió, porque era el único libro que decía eso. Era un momento en el que cuando se hablaba de nueva evangelización todavía resonaba lo que había dicho Juan Pablo II, pero faltaba una conciencia clara de cuál era el siguiente paso, y parece que era un tema que estaba en un cierto sentido estancado, era como un eslabón perdido. Y ese eslabón perdido tenía que ver con el primer anuncio. El primer anuncio estaba en esa clave, es esa ligazón que nos faltaba para entender todo el tema. Por supuesto, luego llega Benedicto XVI y lo revoluciona todo con el dicasterio, pero esa es la historia que voy a contar más adelante. ¿Por qué cuento esto? Porque en ese momento yo estaba de alguna manera desarrollando una metodología, pero trabajando para una visión más grande, la visión que Dios daba a su iglesia, no porque yo fuera el iluminado, sino porque la iglesia estaba llamando a hacerla, porque los papas estaban llamando a hacerla. Y había gente en algunos lugares que estaba empezando a vislumbrarla de alguna manera, ¿no? Y encontrar un libro que hablaba de eso, pues era como una cosa maravillosa, porque resonaba con una cosa que mucha gente vivía. En España había mucha gente, y la ha habido. Yo recuerdo venir aquí a una asamblea regional de la Renovación Carismática, ¿no? Y en la Renovación yo he conocido mucha gente que esperaba algo, ¿no? Que tenía ese ansia, esa llamada un poco en plan resto de Israel, ¿no? ¿Cuándo llegará el momento? ¿Cuándo podremos? ¿No? Parece que como que había mucha gente que estaba deseando que arrancara una cosa que no terminaba de arrancar. Pero esa cosa Dios la tenía muy bien preparada y en su tiempo. Y esa cosa, yo la llamo cosa, pero es la llamada a la nueva evangelización. El caso es que esto es un punto de partida. Y yo voy a hablar un poquito a nivel de puntos de partida, de intuiciones, de sueños también, porque es bueno que demos ese paso para atrás. ¿Por qué es eso? Porque vivimos en una iglesia en la que tenemos de alguna manera la mala costumbre de ponernos a hacer cosas, y hacer, y hacer, y hacer. Y pensamos que la solución muchas veces se trata de pues arrimar los hombros y ponernos a trabajar las cosas. Pero hay un vicio que tenemos, que es que, bueno, este año es el año de la fe, este año es el año sacerdotal, este año es el año de la familia. Entonces le ponemos el título a todo lo que hacemos y nos dedicamos a eso. Y está muy bien porque la Iglesia nos llama a prestar atención a un tema en concreto y dedica esfuerzo a ese tema en concreto. Y por supuesto no podríamos estar toda la vida con ese tema en concreto, pero hay temas constitutivos de la Iglesia, ¿no? Y la evangelización es esencial para la Iglesia. Dijo el Papa Benedicto XVI, citando a Pablo VI, que la Iglesia existe para evangelizar, con lo cual nos jugamos el ser o no ser de la Iglesia en el tema de la evangelización. Por lo tanto, la evangelización, la nueva evangelización, no es solo un tema para un año. Ha habido el año de la fe, en el año en que se ha dado un sínodo de la nueva evangelización, pero es un tema que va muchísimo más allá de una moda temporal. ¿Por qué digo esto? Porque de repente, cuando se ha lanzado la llamada a la nueva evangelización, un montón de gente se ha puesto a primero titular como nueva evangelización todas las cosas viejas que hacían, todas las cosas antiguas, todo lo de siempre. Y entonces, pastoral de no sé qué y la nueva evangelización y no sé cuántos. Está muy bien, pero es solo poner un título. La gran pregunta es, ¿alguien sabe lo que es la nueva evangelización? Y podríamos acudir a la teología, lo sabemos, a las explicaciones tan bien dadas que nos han dado, a la propuesta de Juan Pablo II. Todo eso está ahí, pero falta algo más para interiorizarlo. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, yo creo que lo que nos falta es visión, es decir, visión de conjunto, visión de la jugada. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Dios? ¿A qué está llamando la Iglesia? Y tener visión es también tener la capacidad de soñar, ¿no? Cuando en la vida te vas haciendo mayor, hay un día en que te das cuenta de que ya no sueñas como cuando eras pequeño, como cuando eras adolescente, que tenías una gran imaginación y yo seré tal, o yo haré tal, o yo iré a tal sitio. A veces te dejas como ocupar la mente y el corazón por el día a día, por los 1000 afanes de la vida,
y parece que lo que distingue a una persona adulta de una persona pequeña es que deja de soñar, ¿no? Como el Principito decía, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y los adultos no lo entienden muchas veces, ¿no? Y por eso una persona se da cuenta de que no pasa el tiempo por ella cuando todavía puede seguir soñando, ¿no? Y Dios, de alguna manera, es un gran soñador porque lanza esa visión, porque ilumina los corazones y sigue inspirando a las personas. Y hay gente que mantiene admirablemente esa capacidad de frescura, ¿no? De escuchar la voz de Dios, de soñar con Dios, de vibrar con lo que vibra Dios. Y digo que en algún momento, pues, la Iglesia lanza esta llamada a la nueva evangelización, todo el mundo se pone a hacer nueva evangelización, o por lo menos a titular como nueva evangelización, pero nos puede pasar lo siguiente, que si todo es nueva evangelización, entonces nada es nueva evangelización. Es muy importante que sepamos que para comprender la nueva evangelización lo primero que hay que hacer es acotarla, es decir, no solo definirla, sino comprenderla y distinguirla de lo que no es nueva evangelización. Decía la Evangelii Nuntiandi, como nos ha explicado también don Xavier Morlans, que la acción de la evangelizadora de la Iglesia comprende múltiples facetas, ¿no? Nos enseñaba los círculos y efectivamente. Decían también los lineamenta para el sínodo de la nueva evangelización que la Evangelii Nuntiandi comprende de esa manera la evangelización. Es todo lo que hace la Iglesia, efectivamente. La Iglesia todo lo que hace es evangelización. Pero si queremos hablar de nueva evangelización, vamos a acotar, vamos a decir, bien, es cierto que en un sentido amplio todo es evangelización, pero vamos a descender esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque de alguna manera es como tenemos que acotar el tema. ¿Qué es lo que observo yo? Yo viajo mucho, pues con mi mujer cuando puedo, con la familia también, por toda España. Vamos a congresos, entrenamientos de Alfa, nos invitan a jornadas, conocemos obispos, sacerdotes, laicos, comunidades religiosas, gente interesada de toda la Iglesia en hacer evangelización. Y una cosa que se observa es que la gente quiere recetas, la gente de alguna manera quiere coger el camino corto y tomar una receta. Y entonces se hacen preguntas. La pregunta fundamental es ¿cómo llego a los de fuera? ¿De qué manera puedo yo llegar a ellos? ¿Qué está fallando porque no llego a los de fuera? Y a lo mejor no es la pregunta correcta, porque esa pregunta es una pregunta que desplaza el problema hacia los de fuera en vez de centrarse en nosotros. Voy a leer una cosa que dicen los lineamenta para el sínodo de la nueva evangelización que a mí me ha inspirado mucho y creo que ilustra esto, ¿no? Dicen, a la pregunta acerca de la transmisión de la fe, que no es una empresa individualista y solitaria, sino más bien un evento comunitario, eclesial, no debe orientar las respuestas en el sentido de la búsqueda de estrategias comunicativas eficaces, y ni siquiera debe centrar la atención analíticamente en los destinatarios, por ejemplo, los jóvenes, sino que debe ser formulada como una pregunta que se refiere al sujeto encargado de esta operación espiritual. Debe transformarse en una pregunta de la Iglesia sobre sí misma. Esto permite encuadrar el problema de una manera no extrínseca, sino correctamente, porque cuestiona a toda la Iglesia en su ser y en su vivir. Traducido, la nueva evangelización nos pone en cuestión, porque la cuestión no es por qué no llegamos a los jóvenes, sino la cuestión es dónde está nuestra fe que no contagia. Porque una iglesia sana, por naturaleza, evangeliza, porque la iglesia existe para evangelizar. Por eso, el Papa Benedicto XVI, al comenzar el sínodo sobre la nueva evangelización, lo que hizo es lanzar un año de la fe. Dijo, es que en el Concilio Vaticano, en su homilía, dijo, no faltaba nada. Si acaso la fe, de la cual no se habló, estaba implícitamente ahí. Y luego convocó el Papa un año de la fe también, porque se daba por supuesta. Lo que hace falta aquí es actualizar la fe de la gente. Y por eso el Papa Benedicto XVI, muy sabiamente, con un sentido histórico muy profundo, lanza esta llamada a la nueva evangelización y lanza un año de la fe a la vez que lanza el sínodo. Es muy interesante, porque esto devuelve la pelota a nuestro campo y nos cuestiona a nosotros, como evangelizadores. Por lo tanto, para hacer nueva evangelización hay algo previo a ponerse a hacer cosas, a ponerse a buscar recetas, a ponerse a aprender métodos. Vale que el Papa Juan Pablo II llamó a una evangelización nueva en sus métodos, nueva en su expresión y nueva en su ardor.
Pero esto no nos da patente de corso para ponernos a practicar métodos sin habernos convertido en discípulos, que es lo que el Papa Francisco está expresando al hablar de los discípulos misioneros. Es decir, no podemos ponernos a evangelizar sin ser discípulos, no podemos evangelizar a tontas y a locas. Para ser discípulo, lo primero que hay que hacer es escuchar la llamada del Señor. La llamada del Señor se oye y Dios formula una visión. Señor, ¿dónde vives? Ven y verás. ¿Dónde moras, no? ¿Dónde moras, Señor? Ven y verás. ¿A dónde iremos sin ti? Pues si tú tienes palabras de vida eterna, esa palabra de vida eterna de Dios que Él va sembrando en los corazones, muestra una visión al pueblo de Dios también. El pueblo de Israel, pues a través de Moisés, a través primero por supuesto de Abraham, que fue llamado, recibió una llamada, tuvo una visión de lo que Dios quería hacer con él. Te haré padre de múltiples naciones, te llevaré y darás esta descendencia como las estrellas del cielo, ¿no? Y va teniendo siempre personas que guían al pueblo porque tienen una visión. Nosotros tenemos la inmensa dicha, la inmensa fortuna de tener a la Iglesia como madre, como guía, y tener el magisterio y nuestros pastores que formulan esa visión de Dios. Nadie tiene que esperar a tener una revelación en el desierto y que Dios se le manifieste de una manera única y decir, yo soy el profeta único de Dios. No, nosotros tenemos a la Iglesia, nos habla a través de sus pastores, pero Dios deposita esa visión también en su pueblo. Resuena en el pueblo de Dios aquello a lo que está llamando a través de su Iglesia. Por lo tanto, esto es muy importante, porque si hablamos de la visión de la nueva evangelización, en vez de ponernos a hacer métodos, tendremos que darnos cuenta de que que la nueva evangelización empieza por las personas y sigue por los métodos. Y las prisas por lanzarse a evangelizar sin antes pasar por procesos de discipulados son muy malas consejeras. Yo siempre digo que una cosa es hacer cosas y otra cosa es entablar procesos. Si queremos hacer una nueva evangelización, tenemos que entrar en el proceso de la nueva evangelización. Tenemos que empezar un camino. Y este proceso, ¿cuál es? ¿Alguien sabe lo que es la nueva evangelización? ¿Por dónde empiezo? ¿De qué manera puedo practicarlo? Porque recetas hay muchas, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el camino que he de seguir? Os cuento la historia de una comunidad con la que trabajamos, Fe y Vida, que, pues bueno, durante muchos años ha sido una comunidad que ha caminado y llegó un punto en su historia en el que se sentían un poco secos de ideas o secos de dirección y estaban preguntándose, ¿dónde quiere Dios que vayamos? ¿Hacia dónde tenemos que caminar en este momento? Porque no vemos más, no vemos el siguiente paso en el camino. Y bueno, pues lo que hicieron es que se fueron a IKEA, compraron un rollo de estos de papel enormes, no sé si sirven de mantel o de qué son estos rollos, y empezaron a escribir su historia. Y empezaron a dibujar esta historia en papel, en un cierto sentido, diciendo, bueno, en tal año pasó esto, en el otro vino fulanito, luego fuimos a donde menganito, aprendimos esta cosa. Intentaron discernir en su historia, intentaron leer lo que Dios les estaba diciendo, porque no era tan obvio. Muchas veces perdemos la perspectiva. Haciendo cosas se puede perder la perspectiva. A veces nos acercamos tanto a la montaña que no vemos el bosque o que perdemos la razón por la que empezamos a caminar en primera instancia. Y esta comunidad hizo esta reflexión, ¿no? Y bueno, pues un tiempo después vieron el paso siguiente y de alguna manera, al hilo de este trabajo que yo hago con Alfa y al hilo de una charla que me pidieron, pues igual dije, vamos a ver por dónde empezamos, ¿no? Y encontramos un libro muy interesante de Raniero Cantalamessa que se llama como La estela de un navío, que son las predicaciones que él hizo a la casa papal. Él es el predicador del Papa en Adviento, si mal no me equivoco, en los años 2010 y 2011, o 2011 y 2012, no sé. Alguien me corregirá, en el que él como que dibuja una figura, que es la figura de la nueva evangelización de la evangelización a través de los tiempos. Y con esto pues voy a poner la primera diapositiva, tengo que ponerla yo, me perdonan 3 segundos, es muy fácil. Muy bien. Esto es un poco el resumen del libro de Raniero Cantalamessa y él primero lo que hace es como dibujar una imagen, ¿no? Dice, la Iglesia es como un navío que va
surcando el mar a través de los tiempos, ¿no? Aquí que estamos en una isla, ¿no? Pues supongo que de mar se entiende bastante, ¿no? Ese navío va en punta, la Iglesia, nada nuevo que decir, porque ya lo ha dicho todo Jesucristo. A la vez es una realidad histórica que va avanzando, ¿no? Si nos fijamos en la flecha, pues podemos ver que primero tenemos el alfa y al final del todo tenemos el omega, ¿no? La historia en cristiano es un devenir hacia ese momento final de la parusía, el momento en el que volverá Jesucristo, ese final glorioso, ¿no? En el que se manifestará plenamente la gloria de Dios y bueno, pues no es por ponerme apocalíptico, pero es fin de la historia, ¿no? La historia es ese devenir y nosotros surcamos la historia en un navío, el navío de la Iglesia, en cuya punta de lanza está esa experiencia primera, esa experiencia de Jesucristo, esa experiencia de ese Jesucristo que viene a salvarnos, esa experiencia del primer anuncio, del primer momento, del primer encuentro. Y a lo mejor cuando uno está en esa nave, si uno no se encuentra en la punta, no tiene esa sensación de novedad, tiene la sensación de que estoy en la mitad de la nave y por lo tanto no estoy en la punta de lanza, pero todo el mundo está en esa nave y todo el mundo puede volver a la punta y esa nave va abriendo camino, va surcando los mares constantemente. Y Raniero Cantalamessa se fija en los momentos de evangelización que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia y los llama las olas de evangelización. ¿Qué olas ha mandado Dios a lo largo de la historia? ¿Qué olas ha habido? Vamos a discernir qué ha pasado en cada momento para entender el momento actual. Si queremos entender a dónde nos llama Dios, tendremos que discernir, tendremos que mirar para atrás. Por eso yo decía al empezar la charla, vamos a dar un paso para atrás, antes de ponernos a hacer cosas. Vamos a dar este pasito para atrás que nos va a llevar a donde estamos. Y son olas de evangelización. ¿Por qué son olas de evangelización? Yo en una charla que escuché de un predicador muy famoso, me encantó que él hizo una analogía sobre el surf y dijo que la evangelización es como el surf. Se trata de montarse en las olas que manda Dios. Es decir, Dios es el Señor de los mares, es el que manda los vientos, es el que hace que el mar se mueva. Y muchísimas veces en la evangelización nosotros estamos intentando crear olas en vez de montarnos a la ola de Dios. Muchísimas veces cuando trabajamos, hacemos planes de pastoral, diseñamos métodos, porque también nos gusta, decir así es como se hace, muchísimas veces nuestra oración es decirle a Dios, Señor, bendice lo que hago, ¿no? Yo he hecho un plan maravilloso, bendícelo, yo te pido por el plan, ¿no? ¿Cuántos planes? No me quiero meter con ningún plan diocesano ni nada de eso, pero ¿cuántos planes tenemos, ¿no? ¿Cuánto papel escrito? ¿Cuántas buenas intenciones, ¿no? Pero la oración que debiéramos hacer tendría que ser, Señor, enséñame a hacer lo que tú estás bendiciendo. No es lo mismo bendice lo que yo hago a enséñame a hacer lo que tú estás bendiciendo. Y esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está la dirección de Dios en esto de la nueva evangelización? Porque yo me quiero montar a esa ola. Yo no sé crear olas. Hay una palabra en Isaías 43 que habla de esto, que también nos puede servir de inspiración para empezar a calentar motores. En Isaías 43, 6 dice, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Qué bonito, ¿eh? Olviden lo viejo. No es porque estemos llamando a nadie viejo ni a nada anticuado. Olviden lo viejo. Yo soy el que abre camino. Yo soy el que abrió el mar. Yo soy el Señor de las olas. Dice en otro lugar la palabra, ¿no? Yo soy el Señor de toda la naturaleza. Y si yo soy el Señor, estén atentos a lo que yo estoy haciendo. Porque es así por fuerza de naturaleza, por decirlo de alguna manera. El Señor, que sabe bien cómo somos nosotros, pues también sabe cómo es nuestra psicología. Y sabe que en nuestra historia, pues hay momentos, y Él interviene en la historia, Él dirige la historia. Y es una historia lineal. Si volvemos al gráfico, vemos cómo es una línea que avanza la historia. Y lo interesante
es que de la misma manera que esta comunidad de la que he hablado se puso a reflexionar y a hacer su rollo en el papel de Ikea, pues Raniero Cantalamessa va desmigando un poco la historia de la Iglesia para llegar al momento actual. Y empieza a hablar de quiénes son los protagonistas de la evangelización y descubre que en cada momento de la evangelización hay unos protagonistas específicos. Esto es muy importante porque si queremos hablar de evangelización tenemos que hablar de personas y de métodos. Y Dios bendice antes a las personas que a los métodos. De hecho, el método de Dios se llama Jesucristo, es una persona. Yo y el Padre somos uno. Y yo he venido a hacer lo que el Padre me dice. Y el Padre que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es así de simple. Nuestro método es Jesucristo. Es una verdad teológica como la copa de un pino. Pero de la misma manera que nuestro método es Jesucristo, nosotros que somos piedras vivas de la Iglesia de Jesucristo, cimentadas en el cimiento de los apóstoles, estamos llamados a trabajar al estilo de Jesucristo. Y Dios bendice personas antes que proyectos. Bendice proyectos a través de las personas, a través de estas piedras vivas. Por eso, bueno, pues yendo muy rápido, Cantalamessa empieza a hablar y a contar de cómo en la iglesia primitiva, en un primer momento, surgen cristianos itinerantes que hacen de su vida una llamada a salir por ahí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, a predicar a los cuatro vientos la buena noticia del Evangelio. Estos itinerantes, en un momento dado, van suscitando comunidades. El itinerante número uno, ¿quién es? San Pablo. San Pablo es una persona que no para. O sea, llega a un sitio, está un tiempo, va al siguiente, va al siguiente. ¿Qué surge en esos lugares? Surgen comunidades. ¿Qué surge en torno a esas comunidades? Bueno, por supuesto, son comunidades en torno al Señor Jesucristo, donde se ordenan diáconos, presbíteros y obispos. Y hay un momento en el que esta tarea de evangelizar, los obispos la toman sobre sí. Son los pastores de estas comunidades evangelizadoras que están cambiando el Imperio Romano. Comunidades perseguidas que llegan a cambiar completamente la faz del Imperio Romano. De tal manera que hay un momento en la historia de la Iglesia en el que ya todo es cristiano, por lo menos nominalmente los emperadores lo aprueban, ¿no? Y se llega a un momento de primera cristiandad. Es la primera ola de evangelización. Jesucristo ha proclamado la buena noticia, los apóstoles han seguido su mandato y ha habido una primera evangelización a los pueblos paganos que no creían en Jesucristo y han entrado a creer en Jesucristo. Se ha configurado una sociedad que confesionalmente es cristiana, de manera que se vuelve el culto predominante y nos encontramos en una situación de comunidades cristianas. ¿Qué es lo que pasa después? El Imperio Romano se cae. Hay un momento en el que se hunde, hay una invasión de los bárbaros adoptan primeramente el cristianismo, pero es un cristianismo herético, hay unas ciertas herejías, ¿no? La herejía arriana, y hay otro momento en el que ya sí que entran en el catolicismo plenamente. La mejor imagen de esto es la historia de San Ambrosio, obispo de Milán, y San Agustín, un obispo predicando en su parroquia, que era la catedral, convirtiendo a la gente. Y ahí entra ese declive del Imperio Romano y ese momento de cambio en el que ya nada es igual. Hay un momento de descomposición de la sociedad romana, de la herencia de los visigodos en España, los godos, ¿no? Estamos aquí, a ver, esto bueno, me están grabando, aquí se entiende, ¿no? El caso es que de ese momento hay un punto en el que Europa necesita ser reevangelizada y empiezan a surgir los monasterios, comunidades de cristianos que se van diseminando a lo largo de toda la geografía. Tenemos el ejemplo de San Bruno, pues San Bruno, tenemos a San Benito, el Monte Subiaco, el monasticismo en Europa, que funda la raíz de la Europa profunda y que le da una identidad cristiana en una segunda ola de evangelización a una Europa que había perdido ese cristianismo en el camino por la invasión de los bárbaros. Estos monjes se convierten en protagonistas, son los llamados de Dios en este momento. Hay un tercer momento, pues ya llegamos con esto al final de la Edad Media, el descubrimiento del Nuevo Mundo, y en este descubrimiento nos encontramos con unos pueblos que han de ser evangelizados desde cero. Aquí no se trata de reevangelizar, como ponía en el punto anterior, sino de la evangelización de un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo
que no conoce a Jesucristo recibe un anuncio de la mano de frailes, que es una evolución de los monjes, que los monjes pues eran monásticos, estaban a lo largo, pues alrededor de los burgos, alrededor de esas ciudades incipientes, y los frailes son más seculares, están más en medio de esas ciudades que surgen y empiezan a salir del convento, empiezan a tomar sobre sí esa labor de evangelización saliendo afuera. Es decir, pues sí que hay monjes que evangelizan, aparecen los franciscanos son mendicantes, empiezan a pasear por aquí y por allá, son monjes que salen, que están en las ciudades, y no solo hacen eso en Europa, sino que lo hacen en el Nuevo Mundo y convierten al Nuevo Mundo también en cristiano. Y esta ola de evangelización es una cosa que se me olvida decir, las olas son consecutivas. Cuando el mar viene con varias olas, no viene una sola y se acaba, sino que viene la siguiente y la siguiente. De alguna manera suman al devenir de la historia. La Iglesia es un ente histórico también. Jesucristo se encarna en la historia. Vamos caminando. Y por lo tanto, pues esto que hacen estos frailes tiene un efecto y una onda expansiva que nos llega hasta hoy en día. De hecho, pues el catolicismo, hoy en día sin Latinoamérica, ¿qué sería? Porque ya hay más del 50% de los católicos que viven en Latinoamérica. Por lo tanto, esa evangelización ha sido fructífera, ha sido efectiva. Hay un momento en el que, bueno, pues Europa sigue muchos procesos, viene el concilio, bueno, la Reforma Protestante, hay una crisis muy fuerte, el Concilio de Trento, que viene a dar respuesta a esto, y esto parece una clase de historia. Yo no soy historiador, pero me encanta, pero quiero pasar un poquito de puntillas para llegar rápido a lo siguiente. Vamos a pasar unos cuantos siglos y nos encontramos ya con que empezamos a hablar de la nueva evangelización en el siglo XX. He pegado un salto tremendo, ¿verdad? Y aquí es cuando la gente dice, bueno, ¿y cómo se hace este salto? Aquí es cuando yo paso a la siguiente diapositiva y voy a explicar un poquito más en detalle, pero voy a obviar este proceso que nos lleva al momento en el que hay que volver a reevangelizar Europa. Porque creo que de alguna manera lo que sí que está claro es que pues se van sumando estas olas, y una Europa con unas raíces cristianas y una identidad cristiana a día de hoy ya no es cristiana. Quizás nominalmente, quizás en nuestra cultura, en nuestras iglesias, en nuestro arte, queda un pozo muy fuerte, queda un rescoldo, pero si vemos a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, nuestros familiares, pues ya no somos cristianos, ¿no? Parece que así, o la estadística es lo que dice. Sin entrar en las causas de eso y por qué estamos, yo lo que sí que quiero entrar es en la historia de la nueva evangelización, para que sigamos discerniendo estas olas. Y aquí voy a llegar al tema de los métodos. Hasta ahora he estado hablando de personas. Hay un momento en el que lo que empiezan a surgir son los laicos en la historia de la Iglesia, ¿no? Que, bueno, siempre han estado ahí, pero hay un momento especialmente fuerte, por supuesto, en el Concilio Vaticano II, y también, pues eso es una cosa que se preludia, ¿no? En algunos movimientos, en algunas realidades de la Iglesia, pero de la manera que voy a explicar ahora. Pero es muy importante que pongamos atención al hecho de que pasamos del tema de las personas a explicar cómo llegamos hasta los métodos, cómo llegamos a la nueva evangelización. Eso es lo que pretendo hacer con estas dos diapositivas. ¿Para qué? Para recordar el tema de que la nueva evangelización pasa por personas y métodos. Pero para llegar a los métodos, primero tenemos que pasar por las personas. Si no pasamos por las personas, estaremos intentando poner en marcha recetas, estaremos intentando hacer cosas, no estaremos entablando procesos. Y los procesos son los que nos llevan a algún sitio. El Evangelio es un proceso de cambio. Jesucristo es el proceso de la historia, la comprensión de la historia, el llevarla del alfa al omega, llevarla a su realización final. Aquí es cuando me bajo y lo cambio. Esto es lo que pasa, yo me paso el día dando conferencias y tengo un puntero láser súper chulo que cambia las cosas a distancia, y es tan bueno que siempre me lo olvido, con lo cual no me sirve para nada, pero bueno. Bueno, el camino hacia la nueva evangelización. Vamos a ver qué ha pasado en la Iglesia a lo largo de estos años para llegar hasta este momento en el que nos estamos, que es un momento diferente, es un momento de una nueva ola. Pero para eso os voy a contar un sueño. Les voy a contar el sueño de un amigo mío, Miguel Horacio, que, bueno, pues como se habla en los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, de que Dios hablará, dice, a los ancianos y a los jóvenes, hablará con sueños y con visiones, ¿no? Y hay gente, pues, que a veces Dios le habla de muchas maneras, ¿no? De determinadas maneras, de muchas maneras habló Dios a los profetas, y ahora se nos ha revelado en Jesucristo, ¿no? Pero
Dios nos puede hablar de muchas maneras. Bueno, este amigo tuvo un sueño. El sueño era el siguiente, y con esto entró en materia plena de nueva evangelización y de las esperanzas que tenemos mucha gente que se han ido depositando en la iglesia a lo largo de todos estos años. El sueño era que aparecía una grandísima ola, que era un tsunami, que parece que lo iba a barrer todo. Era una ola que se acercaba amenazante, entre comillas, porque era una ola de bendición, pero era una ola que iba hacia la playa. Esta ola ya sabemos lo devastador que puede ser un tsunami, pero no era un sueño en plan trágico ni nada de eso. Miguel se veía encima de la ola haciendo surf. Él estaba en la punta de la ola. Es muy importante entender lo que es hacer surf, ¿no? Yo creo que aquí Fuerteventura es el lugar donde más surf se hace, ¿no? Lo cual está muy bien, menos cuando vas en diciembre, enero y sopla el viento y dices qué frío, y los surfistas están ahí encantados, ¿no? Los surfistas se dedican a coger olas. Lo importante de hacer surf no se aprende cogiendo la ola. Cuando uno va a aprender a hacer surf, ¿qué es lo primero que pasa? Que te tienen en tierra, te tienen en la arena de la playa casi 2 días. ¿Y qué es lo que aprendes a hacer cuando estás en la arena de la playa? A ponerte sobre la tabla y a levantarte y a tener equilibrio en la tabla. Es decir, el problema de hacer surf no es un problema de qué bien cojo las olas, es un problema del estilo con el que cojo las olas, es un problema de equilibrio, de mi capacidad de tener equilibrio y mi capacidad de tener visión y discernimiento para entender cuál es la ola a la que me voy a poder subir para llegar a tiempo y ponerme en la punta de ella y que la ola me lleve y que yo pueda surfearla, ¿no? Para que yo pueda navegar la ola. Con lo cual, ¿cómo se aprende a hacer nueva evangelización? En la arena de la playa. No se aprende dentro del mar, se aprende en la arena de la playa. ¿Y qué es lo más importante de la nueva evangelización? Es un problema de estilo. A mí me enseñaron, hablando de Alfa, que Alfa era como el golf. El tema del golf, yo solo he jugado 2 veces al golf por accidente completamente y por supuesto es imposible jugar al golf con 2 veces. ¿Por qué? Porque el golf tiene una peculiaridad y es que si uno no sabe nada de golf y le dan pues esa bola de golf y le dicen tienes que pegarle con un palo a la bola para que llegue a ese hoyo que está lejísimos, por naturaleza su tendencia sería mirar el carrito, ver dónde están los palos de golf y coger el palo más gordo, ¿no? Y decir, voy a pegarle con el palo más gordo para que llegue lo más lejos posible. Pero curiosamente, para llegar lejos en el golf necesitas el palo más fino y el palo más delicado y el palo más equilibrado. Y en cambio, para tirar de cerca, lo que hace falta es el palo gordo, es el que sirve. En la iglesia a veces andamos con el garrote gordo y para hacer evangelización cogemos el garrote más gordo que tenemos, pero nos olvidamos de que es un problema de estilo. Si tú haces bien el movimiento con el palo de golf, el que pega es el palo, no tú. Si tú haces mal el movimiento, el que pegas eres tú, rompes el palo, rompes el césped y no das a la bola, porque es muy difícil dar a la bola cuando el que pegas eres tú. Por lo tanto, todo es un problema de estilo. En la vida muchas cosas son un problema de estilo, ¿no? Pues esto puede parecer superficial, pero es algo muy profundo, ¿no? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿De qué manera evangelizaba Jesucristo? ¿Cuál es el carácter de un cristiano? Porque del ser se derivan los actos. Lo que yo soy es lo que yo transmito. Una iglesia que no evangeliza es porque no es. Porque la iglesia existe para evangelizar. La iglesia es para evangelizar. Evangelizando es. Por lo tanto, si la iglesia no evangeliza, no es. El ser o no ser de la evangelización, perdón, el ser o no ser de la iglesia pasa por la evangelización, absolutamente. Esto no es una actividad que vamos a hacer, no es una actividad más del año que vamos a hacer. Es una cosa que es constitutiva de nuestro ser como cristianos. Lo que nos configura como cristianos no es que queramos jóvenes, que queramos llegar a los de fuera. Es nuestro carácter evangelizador, nuestro carácter que es como el carácter de Dios. El carácter de ese Dios que envía a su Hijo, que tiene un proyecto que pasa por personas, que no pasa por hacer, sino que entabla procesos con las personas. Y bueno, estoy derivándome un poco y volvemos al tema del tsunami. Mi amigo Miguel se veía en el tsunami, se veía en la punta de la ola, ahí en lo alto, miraba alrededor de él y veía más gente también en la punta de la ola. El tema del surf es que cuando tú ves la ola venir, tienes que hacer 2 cosas. O nadar hacia la ola para subirte a tiempo, depende de dónde estés, o nadar contra la ola, o sea, hacia la playa. Porque hay que acertar. Si tú no aciertas,
no coges la ola te puede ahogar, te puede sumergir, te puede pasar por encima, te puede dar un revolcón y no llegas. Por lo tanto, hay ocasiones en las que hay que remar mar adentro y hay otras en las que hay que remar hacia la playa. Es así, la sabiduría del surfista es entender los vientos, entender las olas, saber ver cuál es la ola adecuada. Pero también la sabiduría del surfista es saber bajarse de la ola a tiempo, porque una vez que te subes, esa ola tiene un recorrido. Y ese recorrido tiene fuerza, pero si no te bajas a tiempo de la ola, ¿qué es lo que pasa? La ola se cae y te caes con ella, y te hundes con ella. Por lo tanto, el buen surfista es el que ve la ola, el que se sube a ella, el que navega, el que surfea la ola, y el que cuando esa ola va a morir, sabe bajarse a tiempo. Yo no sé si alguien se siente reflejado, pero en la iglesia cogemos una ola y queremos terminar con ella hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces todavía podíamos estar en los tiempos de la iglesia primitiva, con un tipo de evangelización, si no hemos pasado al siguiente y no hemos pasado al siguiente. Lo bueno de las olas es que una engancha con otra, pero bueno, eso ahora lo vamos a ver aquí. El caso es que Miguel Horacio veía también gente que no llegaba, que calculaba mal, y esa estaba nadando hacia la ola. Esa gente deseaba esa renovación, ese tsunami que iba a venir y lo iba a cambiar todo, pero no llegaba, les había pillado tarde, o no sabían nadar en la dirección correcta. Había otros que estaban nadando en contra de la ola, quizás porque intentaban situarse, o quizás porque ni siquiera la habían visto, ¿no? Qué triste a veces es ver dónde está, que la bendición de Dios está ahí y que no se quiere, que no se sabe que está porque estás mirando hacia otro lado, ¿no? A mí me ha pasado, yo he conocido gente que ha estado muchos años esperando, muchos años, y le ha llegado el desaliento en el minuto final antes de que llegara lo que estaban esperando. Eso es una gran prueba, Dios nos prueba, a Dios le gusta el último minuto, ¿no? A veces parece que le gusta darlo justo y darlo justo a tiempo, ¿no? Para que creamos en Él y no en las seguridades humanas. Pero ¿cuántas veces el desaliento cunde en nosotros porque hemos trabajado, porque nos hemos esforzado, porque nos hemos dejado la vida entera, ¿no? Y llega ese momento en el que solo queda ese resto y nos puede pasar la ola por encima porque no somos capaces de mirar por dónde viene la ola, porque ya hemos nadado demasiado y estamos demasiado preocupados de nadar, de hacer cosas. Estamos nadando y no hacemos nada más que nadar, ¿no? Y bueno, pues Miguel Horacio veía a esa gente. Pero también veía otra cosa, que era gente en la orilla que estaba rezando para que llegara la ola, pero estaba de rodillas, de espaldas a la ola. No por rezar todo el tiempo, no por decir Señor, Señor, se hace la voluntad de Dios. Esto es una cosa que tenemos que tener claro. También hay que discernir, hay que saber cuál es la llamada de Dios. No por darnos golpes en el pecho, por los codos, por los puños, ni siquiera por la santidad vamos a llegar. La santidad se acompaña de la visión, de la capacidad de escuchar a Dios. Si yo soy santo, tengo que ser capaz de escuchar a Dios. A veces hemos vivido una iglesia de gente muy meritoria, pero que dices, bueno, ¿y hacia dónde ir? No lo sé, pero yo me contento con ser santo, yo me contento con mi devoción, con mi santidad, con mi crecimiento, pero la iglesia existe para evangelizar. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Hacia dónde te quiere llevar Dios? Y bueno, pues el sueño era así, veía a esa gente en la orilla rezando porque llegara esta renovación, como la palabra de Isaías, que nos ha salido, que he leído aquí, y que rezaban en la dirección contraria. Qué tremendo, ¿no? Rezar en la dirección contraria a aquella hacia la cual viene la inspiración de Dios. Bueno, pues por eso es bueno mirar a la historia. Vamos a mirar un poco el gráfico del camino a la nueva evangelización, que es el que nos lleva al momento actual. Primero de todo, entre Trento y el Concilio Vaticano I, vemos una iglesia que de alguna manera se puede ver reflejada en el hecho de que ocurre un concilio que es muy importante para la historia de la Iglesia, pero que es abortado, que acaba porque se desmiembran los estados pontificios, porque hay un proceso de unificación de Italia, en el que nos encontramos con todos los obispos reunidos durante un tiempo para hacer este concilio en un lugar cerrado y que tienen de alguna manera que encerrar a la Iglesia, ¿no? Es una Iglesia en un cierto sentido en retirada. Hay un movimiento filosófico que está también en la raíz de donde estamos ahora mismo, que es la modernidad, y es una iglesia que de alguna manera pues se siente recelosa de la modernidad, que se siente atacada por la modernidad, que siente que tiene que protegerse de ella, y la mejor imagen de esto es unos papas que están encerrados en su Vaticano, ¿no? O sea, que no pueden salir del Vaticano porque han perdido todos los estados pontificios, están rodeados de algo que ya no es lo acostumbrado, esa situación que tenían,
y tienen que encastillarse, nunca mejor dicho, ¿no? Hay un momento en el que aparece un papa, que es Juan XXIII, que es un papa que viene a revolucionarlo todo, un auténtico soplo del Espíritu Santo, que sale de la nada y convoca el Concilio Vaticano II. Y para convocar el Concilio Vaticano II, el papa, Juan XXIII, hace una visita en tren a un lugar. ¿Alguien sabe a qué lugar hace el papa esta visita? 1962. Asís. ¿El tren que coge el papa? Asís. ¿Es Asís? ¿Loreto? ¿Chiara? Yo creo que era Loreto, si no me equivoco. Y el papa sale y coge un tren. Abre un concilio y el papa sale del Vaticano en tren. La Iglesia ha empezado a viajar. ¿Qué es esto? Un papa que sale, un papa con el que podemos hablar, un papa que podemos conocer. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Toda la gente sale a la calle a ver ese papa. Ese papa organiza una procesión de antorchas el día que va a empezar, la noche antes de que empiece el domingo antes de que empiece el concilio, y hace un discurso, el discurso a la luna, ¿no? Que dice: el papa bendice a todo el mundo. Es un papa cercano, es un papa tierno, es un papa que es rompedor también, y abre un momento de reflexión en toda la Iglesia en el que se hace un concilio pastoral, en el que no se quiere cambiar nada, no hay ninguna amenaza aparente, pero la Iglesia necesita reconciliarse con esa modernidad y entrar en los tiempos modernos, es consciente de ello. Y bueno, por no hacer la historia muy larga, que parece esto una clase de historia, se va produciendo una serie de documentos que son la base de todo lo que viene después. La Lumen Gentium, ¿no? El papel de la Iglesia, luz de las gentes en el mundo, ¿no? La Gaudium et Spes, ¿no? La alegría y esperanza para el mundo. Y hay un documento muy especial que se llama la Apostolica Auctositatem. Empieza a redefinir la labor del laico. Y con esto engancho con la diapositiva anterior. Una Iglesia que siente el desafío de la evangelización de los tiempos modernos empieza a redescubrir el papel del laico, la llamada bautismal que todos los laicos tienen. De manera que si hoy en día la Iglesia nos está llamando a ser bautizados, bautizados que evangelizan, eso empezó ahí, empezó en ese momento. Vamos viendo estas pequeñas olas que hay en el medio del gráfico, ¿no? Son olas que se entrelazan una con otra. Y paralelamente vamos viendo que esa Iglesia, que en el siglo XIX surge un primer concepto de la actuación del laico que se llama la acción católica. La primera acción católica nace porque hace falta una acción de los laicos católicos. Eso es una cosa a la que no se está acostumbrada. Hasta ahora era cosa de los obispos, era cosa de los monjes, de los frailes, por supuesto de los curas, que siempre que cuento esto los curas dicen: ¿y dónde están los curas? ¿No? Bueno, los obispos tienen a los presbíteros como colaboradores y por supuesto, ¿no? Pero esta acción católica se configura como colaboradora del apostolado que le es propio a la jerarquía. De manera que lo de evangelizar es para la jerarquía y nosotros colaboramos con ella. Y se van dando pasos en el Concilio Vaticano que van generando una nueva respuesta a la Iglesia también. Esta llamada al Espíritu Santo que hace Juan XXIII se concreta de muchas maneras y hay muchos frutos. Entonces, siempre que cuento esto digo que, claro, la acción católica se configura en un primer momento de esta manera, pero después del Concilio Vaticano hay un fruto del Concilio Vaticano que se llaman los movimientos. Empiezan a surgir movimientos que en torno a un fundador, en torno a una espiritualidad, en torno a una manera de ser, empiezan a revitalizar la acción de la Iglesia a través de laicos, pero también hay sacerdotes, también hay religiosos. En Francia, por ejemplo, esto lo podemos ver en las grandes comunidades. Todo tipo de personas, de bautizados, que en torno a un carisma empiezan a trabajar para la Iglesia y a manifestar este momento de Dios, ¿no? que va creciendo, esta ola que se va levantando. Esta ola es muy interesante. La ola de los movimientos conecta con la ola también de las órdenes religiosas. Hay un cambio. Hasta ahora en la historia de la Iglesia las órdenes religiosas tenían un fundador y un carisma y unos religiosos. En el momento que aparecen los movimientos es un esquema parecido. Estamos trabajando en torno a un carisma y todo esto suma. Es decir, que haya una ola y luego venga otra ola no elimina la anterior, sino que suma. Es un increscendo, aunque también hay que saber en qué momento de la ola y en qué parte de la ola hay una ola que fenece, porque en estos movimientos también vemos una respuesta a una problemática de un momento, a una cultura de un momento, y por lo tanto habrá movimientos que perdurarán y habrá otros que tendrán que transformarse, igual que ha pasado a lo largo de la historia con las órdenes religiosas. Un ejemplo, los ejercicios espirituales. Yo vengo de congregaciones marianas. Cuando los ejercicios espirituales empezaron,
cuando San Ignacio los hizo, era el primer anuncio del momento. La gente se convertía a los ejercicios espirituales. Hoy en día, la gente que va a los ejercicios espirituales crece en los ejercicios espirituales. Hace 40, 50, 60 años, la gente también se convertía a los ejercicios. Hoy en día es más difícil ver eso. ¿Por qué es más difícil? No es porque no estuvieran bien o porque hayan dejado de tener validez, sino porque responden a un momento de una manera y hoy en día hay que encontrar dónde encajan. Y todavía tienen un recorrido, por supuesto. Pero si queremos, yo no sé aquí si alguien ha intentado mandar a su hijo, a su nieto, a unos ejercicios espirituales. Eso pasaba hace 50 años, hoy en día no funciona. Es una cosa muy extraordinaria que eso ocurra, ¿no? Bueno, pues el caso es que esa acción católica, que es primeramente esa acción de los laicos, después se multiplica a lo largo de multitud de movimientos y vamos viendo pues una sucesión de papas y bueno, pues de Pablo VI vamos a llegar a Juan Pablo II. Y entre Pablo VI y Juan Pablo II vemos el auge de comunidades neocatecumenales, comunidades, comunión y liberación, la renovación carismática. No quiero dejarme a nadie, esto es solo un enumerar unos cuantos. Y vamos viendo cómo se van dando pasos en la Iglesia para profundizar en esto que ha sembrado el concilio. Y hay una cosa que dice que se dice del Evangelio Nuntiandi, que es la carta magna de la evangelización. La carta magna es un momento de un antes y un después, un momento definitivo en el que se formula esta formulación de la Iglesia existe para evangelizar. El Papa Juan Pablo II lanza una llamada a la nueva evangelización y dice que sean una nueva evangelización nueva en sus métodos, su ardor y sus expresiones. Y tiene pues un documento que es la Christi Fidelis Laici, en el que hace una definición súper importante, que es la responsabilidad, la corresponsabilidad bautismal de todos los miembros de la Iglesia, tanto laicos como religiosos como sacerdotes. De manera que todos somos corresponsables en la obra de la evangelización. Esto es un paso definitivo. Si todos somos corresponsables, esto es una labor que nos atañe a todos. Y todos podemos trabajar en pos de ella. Esto es algo que suma. Ahora, Raniero Cantalamessa nos habla del protagonismo de los laicos. Vamos viendo una realidad incipiente, una realidad que ya no tiene, que no se la puede parar, que son esos laicos que se van suscitando en diferentes movimientos. Es muy interesante cómo el Papa Juan Pablo II se le dice el Papa de la Esperanza, el Papa el Papa Benedicto XVI se le llama el Papa de la Fe y algunos dicen, y el Papa Francisco es el Papa de la Caridad, con lo cual se completa el círculo, por decirlo de alguna manera. Vamos viendo una evolución. Hay un Papa que siembra una cosa y todo esto se enraiza en el concilio. El Papa Juan XXIII sale del Vaticano, a partir de Juan XXIII hay que salir, Pablo VI empieza a salir y Juan Pablo II ya se lo pone dificilísimo a todos los papas, porque ya si no eres viajero no puedes ser papa, ¿no? Parece. Aunque ahora el Papa Francisco tiene una política de vamos a viajar menos, ¿no? Pero ha habido una expansión de la Iglesia se vuelve a hacer misionera, hay un movimiento en el corazón de la Iglesia para llegar a todo el mundo. Y esa Iglesia en salida, de la que nos habla el Papa Francisco, no se improvisa. Esto es todo ese transcurso, todas estas olas que van viniendo. Es muy interesante cómo se habla de esperanza, de fe y de caridad. Yo estuve en el sínodo de la evangelización. Nosotros, como somos los de Alfa y nos dedicamos a dar cenas, teníamos dentro el matrimonio que hace Alfa Francia, que son muy reconocidos a nivel de Iglesia, y los invitaron como auditores al sínodo. Estaban los padres sinodales y los auditores, consultores, gente que colabora todos en el sínodo y tiene su momento de hablar, ¿no? Ellos fueron Marc y Florence de Leguitz, que son los responsables de Alfa en Francia. Fueron el primer matrimonio en hablar conjuntamente los 4 minutos que podían hablar, 2 minutos y 2 minutos. Todo un ejemplo de equilibrio matrimonial, ¿no? Hay veces que eso no es así, ¿no? Hay uno que habla más que el otro. Pero el caso es que ellos pensaron, ¿por qué no hacemos cenas alfa para los obispos y los miembros del sínodo? Y entonces hicimos equipos de Alfa y alquilamos un restaurante y dábamos de comer y dábamos de cenar a los participantes en el sínodo. A los que venían, claro, a los que querían venir. Si fuera todos nos arruinamos, obviamente, ¿no? El caso es que era muy divertido porque cada día estabas cenando pues con un par de arzobispos, un obispo, un consultor, un teólogo por aquí, y lo que hacíamos era compartir las esperanzas del sínodo. Era algo histórico, estaba ocurriendo algo histórico. De hecho, el Papa Benedicto XVI, cuando empezó el sínodo, hizo una cosa, que fue repetir la procesión que había hecho Juan XXIII, para decir, hay una continuidad, estamos viviendo una continuidad. Señores, no hay que romper con el concilio, hay que
seguir en esta continuidad, tenemos que seguir creciendo, la ola sigue creciendo. Y hizo la misma procesión de antorchas que hizo, o de velas, bueno, no sé cómo decirlo, que hizo Juan XXIII en la víspera del concilio. Es muy importante que él quiso señalarlo de esta manera porque volvió con el tema de la fe, diciendo, pues nada hay que faltar en el concilio. Si acaso algo falta es la fe de los evangelizadores. Debemos, por lo tanto, hacer este movimiento primero de cuestionarnos acerca de nuestra fe. Y eso es lo que hizo el sínodo. Pero muy importante, y para ya acabar con esta clase de historia, que no es la historia lo que quería contar, sino las olas, es el tema de cómo después de un sínodo hay una exhortación apostólica y ha llegado la Evangelii Gaudium y ha llegado el Papa Francisco. En un momento dado, cuando estábamos en estas cenas, Marc y Flogons nos dijeron lo siguiente: ¿qué está pasando en el sínodo? Y nos dijeron, con Juan Pablo II, la nueva evangelización estaba de alguna manera en la mente de todas las personas. Yo he crecido, me acuerdo que nada más convertirme cayó en mi mano un libro que decía ¿qué es la nueva evangelización?, ¿no? Era 1991 y ya había libros que decían ¿qué es la nueva evangelización?, ¿no? Todavía faltaba por encontrar el eslabón perdido, el primer anuncio, pero era muy importante saber que de eso se hablaba, pero nadie hacía la nueva evangelización. Seguíamos haciendo lo de siempre, seguíamos con el esquema antiguo. Y ese esquema antiguo fue sacudido cuando Benedicto XVI convocó el sínodo, instituyó el dicasterio para la nueva evangelización y dijo, ojo, estamos profundizando en lo que venía de antes. Y esto es muy, muy, muy importante decirlo, porque algunos dirán, bueno, esta gente de los nuevos métodos quieren romper con todo. No, lo que queremos es discernir dónde está la bendición de Dios, dónde está la ola. Y el caso es que empezó el sínodo y se hizo la exhortación apostólica y hay algo muy importante que ha ocurrido y aquí es donde yo quería llegar. Si queremos entender la nueva evangelización, tenemos que entender los métodos y dónde encajan los métodos. Y que nadie piense que se puede poner a hacer un método si no sabe para qué sirve un método, dónde encaja el método. ¿Qué es la nueva evangelización? La nueva evangelización son los nuevos métodos, en una gran parte. ¿Y qué son los nuevos métodos? ¿Qué es lo que se ha visto que ha pasado? ¿Qué ola se discierne? ¿Qué es lo que vislumbramos que está haciendo Dios en la Iglesia? Ha habido un cambio de época, no una época de cambios, como dice el Papa Francisco. Estamos ante un cambio de época. Este cambio es monumental. Ya nada va a ser como era antes, pero claro, vivimos entre periodos, entre tiempos. Es decir, hay gente que viene del esquema de la modernidad y hay gente que está ya entrando en el esquema de la posmodernidad. Pues de la misma manera, en nuestra Iglesia vemos que de una acción católica que casi era la única realidad laical que existía, se pasó a una realidad del florecimiento de multitud de movimientos en torno a los carismas. Pero hay una vuelta de tuerca más, se llama los métodos. De repente vemos cómo empiezan a aparecer realidades que son transversales a toda la Iglesia, que no son un solo carisma, una sola manera de hacer las cosas, sino que se proponen y lo pueden usar multitud de personas y que de alguna manera sirven ¿a qué? Al primer anuncio. Hemos descubierto el eslabón perdido y los métodos son los que vienen a darnos material para trabajar el primer anuncio. No es exactamente riguroso esto que estoy diciendo porque también hay métodos de discipulado, lo que viene después del primer anuncio. Pero bueno, un poquito para mantenernos en el argumento, yo creo que es muy importante entenderlo así. Hay una primera fase de métodos que vienen a responder a esta necesidad del primer anuncio que tienen una característica, que es la transversalidad y que hacen primer anuncio. Entonces, por ejemplo, Sentinelle, que hemos estado, pues aquí ha habido ya 2 talleres, ¿no? Sentinelle del Matino agrupa gente de diferentes movimientos para que evangelicen juntos a través de una metodología. No pretende ser un método en sí mismo, no pretende ser una espiritualidad. Alfa, que es lo que yo represento, trabaja con parroquias y con la iglesia local y hay muchas parroquias diferentes, muchos movimientos diferentes, mucha gente diferente que está haciendo Alfa. Juntos pero no revueltos, cada uno lo hace desde su parroquia, desde su realidad, pero es una realidad transversal también, que lo que intenta es recuperar la capacidad de primer anuncio de las comunidades cristianas. Lo que sigue después ya no es Alfa, no es nuestro departamento, no nos dedicamos a eso, ¿no? Tornar a creure, que es lo que volver a creer, la metodología de don Xavier Borlans, pues es también eso, es recuperar la fe, volver a creer en esas personas. Estas realidades empiezan a aparecer en la Iglesia y son muchas, son diversas, pero todavía no son tantas.
¿Cuál es la diferencia con el movimiento fundamental? Esta de que al ser transversales y al ser solo metodologías de primer anuncio, no tienen entidad propia. Es decir, juegan para el equipo, juegan para la iglesia, juegan para el conjunto de la iglesia. De alguna manera se vislumbra una vuelta, una llamada a lo esencial en la iglesia. Y ahora voy a volver a la imagen de Raniero Cantalamessa. Aquí también tenemos la flecha, ¿no? Imaginemos que la flecha es la proa del navío que va avanzando. Hay un momento de confusión en la iglesia en el que vemos esa estela de toda la historia en la que venimos. Venimos de una historia gloriosa, de una historia y una tradición milenaria, y atesoramos esa tradición, pero a veces esa misma tradición es nuestra perdición, no porque esté mal, sino porque nos impide estar en la punta a veces. Pero claro, el cristianismo no se trata de cambiar la doctrina, de cambiar a Jesucristo. Jesucristo es el único, es el mismo ayer, hoy y siempre. El cristianismo siempre es puntero porque es un devenir en la historia, y en la punta de la historia, ¿a quién encontramos? A Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Por lo tanto, si una persona quiere hacer nueva evangelización, ¿a dónde tiene que ir? Al principio. ¿Y el principio quién es? Jesucristo. Jesucristo es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada y, por lo tanto, la experiencia de fe que necesitamos redescubrir es una experiencia de conocer a Jesucristo, no de conocer a la Iglesia. Decía el Papa Benedicto XVI al final de su pontificado que primero es Jesucristo y después la Iglesia. Y nosotros, sin quererlo, en el camino hemos invertido los términos y hacemos que primero sea la Iglesia y después Jesucristo. Predicamos a la Iglesia antes que a Jesucristo. Tienes que creer porque esto es lo que dice la Iglesia. Y esto es lo que pasa cuando vas en un barco muy grande, que tiene una estela muy larga y muy rica. Y dices, ¿por dónde empiezo? Yo me encuentro a mitad de barco, yo me encuentro al final del barco, yo soy de los de la Acción Católica, yo soy de los movimientos, yo soy de lo de la renovación monástica que llegó en el siglo XIII, yo soy de los de la renovación de los frailes del Nuevo Mundo, yo soy de los de la iglesia primitiva. ¿Cuál es el punto en común de todos ellos? Jesucristo. Y a Jesucristo lo encontramos en los métodos. Para mí esta es la explicación, así de simple. Si tú comprendes esto, relativizas tu método. Entiendes que esto va a potenciar tu comunidad, tu parroquia, pero entiendes que hay una llamada más grande en este momento. Hay una ola que viene. Y esa ola que viene es una llamada a volver al anuncio fundamental de Jesucristo. Por lo tanto, una iglesia configurada como una iglesia de mantenimiento de la fe de los que ya están, porque todo el mundo era cristiano, tiene que reconfigurarse como una iglesia de evangelización. Tiene que volver a la punta de la nave, pero tiene que volver estando ya ahí. Es decir, no se tiene que inventar nada, pero hay una novedad en la iglesia. Estamos viviendo una nueva ola de evangelización en la iglesia actual. Y si no nos damos cuenta de esto y nos quedamos en la ola anterior, esa ola se va a caer, va a ser infecunda. Y estamos viviendo el problema de la infecundidad de nuestros apostolados, de nuestra catequesis, de nuestras acciones de evangelización. Y no lo digo yo, lo dicen los lineamientos del sínodo. Hay un problema de infecundidad y hay una necesidad de ponerse en cuestión, de interrogar a la propia Iglesia acerca de sí misma. Y el Papa Benedicto XVI lanzó la pregunta, se me había olvidado, como he dicho antes, Marc y Flogons dijeron, con Juan Pablo II la nueva evangelización estaba en la boca de todo el mundo, en la mente. Con Benedicto XVI pasó a la boca de todo el mundo, y ahora la pregunta, ellos decían en la puerta del sínodo, es si va a llegar al corazón de todo el mundo. Y una respuesta bella sería decir, con Juan Pablo II estaba en la mente, con Benedicto XVI pasó a la boca, y con Francisco llegará al corazón de todo el mundo porque está llegando al corazón de todo el mundo. Fe, esperanza y caridad. Esa es la ola perfecta de Dios a la que nos está llamando en este momento. Y su instrumento, su punta de lanza, son los métodos. Y estos métodos enlazan, suman, no restan. Una persona que viene de un movimiento puede hacer un método, puede practicarlo. Y de hecho, muchas veces su movimiento está feneciendo porque le falta esa punta de lanza, porque no tiene ese método. Sabe cómo cuidar a la gente, pero no sabe cómo hacer que la gente entre en la barca, de alguna manera. El método viene a cumplir esa función. Y el método desaparece. El método es completamente cambiante, accidental y relativo a la cultura del lugar y del momento, al lenguaje que se habla en una cultura. Eso es lo que ha hecho siempre la Iglesia. Ha sabido predicar un mensaje eterno, el mensaje
la palabra de Dios que no pasará, el Evangelio de Jesucristo a lo largo de la historia, a diferentes culturas, a diferentes personas. De muchas maneras habló Dios en los tiempos antiguos. Ahora, en los tiempos modernos, en los tiempos de hoy en día, ha hablado a través de Jesucristo. El método es Jesucristo, el método es el primer anuncio, y si queremos evangelizar, resumen de todo, vámonos primero a la playa, vamos a aprender estilo, vamos a aprender posturas, vamos a aprender a discernir qué es lo que está haciendo a Dios, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos enseñe a hacer lo que Él bendice, en vez de a bendecir lo que nosotros hacemos, que ya basta de tanto plan y de tanto plan que sale de nosotros. Y cuando veamos esa ola, le vamos a pedir la fe, la fuerza, el querer y el obrar para llegar, subirnos y hacer como en el golf. Pues disfrutar de que Él es el que lo hace. Él es el Señor de las olas, es el Señor de los tiempos y con Él vamos sobre seguro. Así que nada, muchas gracias y a seguir aquí en el encuentro aprendiendo cosas.